Los saludamos, amigas y amigos de 15 UCR, este medio televisivo universitario que se paga con los impuestos que tributan los habitantes de este país, y el restito que no alcanza se financia con endeudamiento, que algún día la gente joven como la doctora Fernanda Alvarado pagarán. Ya yo estaré muerto, pero esa es la historia. Y eso es un poco el tema de ustedes, María Fernanda, los jóvenes. Les vamos a heredar un país endeudado, y entonces tendrán que pagar impuestos adicionales para pagar la deuda. Pero bueno, parte de esos fondos se usan para hacer televisión universitaria y se usan para hacer algo tan importante como las distintas encuestas que la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica, única escuela de estadística en el Istmo Centroamericano, y un lugar de excelencia. No le tengo que contar a usted por qué es un lugar de excelencia, pero además me parece que una de las cosas que las encuestas que ustedes hacen es que permiten auscultar el alma del país, y esto de pensar que el país tiene alma sería discutible y nos llevaría a otros temas que yo por lo menos no estoy en capacidad de poder discutir, pero tal vez, dado que su doctorado es de Michigan, creo que por esos lares empezaron las encuestas de opinión de los hogares. Cuéntenos, por favor, sí, y gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Y sí, en realidad, bueno, en el Institute for Social Research, que es ya en la Universidad de Michigan, fue donde ha sido un lugar muy importante para el desarrollo no solo de ciertas encuestas de opinión de los hogares, sino de metodología para mejorar esas encuestas, ¿verdad? Y justamente ahí nace una encuesta que se llama la encuesta de confianza al consumidor, que es la que hacemos nosotros acá también. Esa medida inició con un economista, George Katona, que él, además de economista, tenía una formación muy interesante porque era psicólogo. Entonces, él lo que decía era, bueno, si estudiamos la economía como macro, digamos, todos los indicadores macros que vemos, no estamos viendo que en realidad se compone de personas y que esas personas toman decisiones. Entonces, la idea de él era que mis gastos no dependen solamente de mis ingresos, sino que también dependen de cómo crea yo que va la economía. Entonces, si yo siento que la economía, por ejemplo, va por mal camino, entonces tal vez mejor me espero y no me compro el carro y mejor no me endeudo. O más bien guardo, ahorro en lugar de gastar e irme de vacaciones porque pienso que pueden venir tiempos malos. Entonces esa fue la historia de cómo empezó. Después ellos se dieron cuenta que este índice en Estados Unidos es un gran predictor de la inflación. Entonces, cuando el índice empieza a disminuir, normalmente la inflación empieza a levantar. Entonces, como el indicador del índice de confianza al consumidor es adelantado, digamos, a la inflación, cuando empieza a bajar el índice, normalmente empiezan a prender luces de ojo porque vienen procesos inflacionarios importantes. Incluso ese índice ha sido capaz de predecir en Estados Unidos recesiones. Entonces, sí es una medida que allá le toman mucha importancia justamente por esta capacidad predictiva que tiene. De hecho, el año pasado empezó a bajar, justo cuando estábamos en los procesos inflacionarios alrededor del mundo, que estábamos con procesos inflacionarios fuertes, y se llegó a decir como que ya era casi que un juego mental,
no tanto las medidas económicas que estaban tomando las autoridades federales, sino más bien convencer a la gente de que todo iba a estar bien para que el índice de confianza volviera a subir y entonces no volviera no siguiera ese proceso inflacionario. Esa medida se ha expandido por todo el mundo, hay una versión europea que es un poco similar. Nosotros seguimos el formato de la Universidad de Michigan y entonces acá también lo replicamos y se reporta a la OCDE cada 3 meses, que es cuando hacemos la encuesta. Es realmente, de nuevo, son los impuestos trabajando pues dijo alguna vez doña Laura que la OCDE o la idea del ingreso a la OCDE era para tratar de obtener la mejor versión de nosotros mismos a nivel del país. Y bueno, y ella era en ese momento la mandataria del país, de manera que me parece que fue una manera casi poética de plantearlo y la OCDE pues se vuelve una contraparte intelectual y de interacción de relaciones y de interacción con el mundo. Claro, porque de hecho el año pasado justamente estuvimos participando, bueno, yo fui como representante de Costa Rica a la OCDE a hacer un simposio que hicieron con todos los países que hacen esta estadística. Entonces, para ver cómo podemos atacar retos metodológicos y retos de financiamiento y otros tipos para mantener la medida y tratar de estandarizar la calidad de las encuestas a través de todo el mundo. Y hasta donde yo sé, y usted corríjame si me equivoco, creo que es del presupuesto de la universidad donde se hace esto, de manera que sí, la parte fiscal que yo estaba mencionando creo que es correcta, aunque la calidad de las cosas que ustedes hacen en la Escuela de Estadística son tales que con frecuencia ustedes logran que otras entidades internacionales o locales se envidien de las cosas que ustedes hacen. ¿Me equivoco? Sí, nosotros tenemos la unidad de servicios estadísticos, que es desde donde realizamos tanto la encuesta al consumidor como otras encuestas que se realizan a sectores externos de la universidad o incluso dentro de la universidad. Y ellos son los encargados, digamos, como de la parte logística, la parte de contratar las personas entrevistadoras, de realizar lo que hacemos es llamadas telefónicas, algunos trabajos de campo que sí son cara a cara, pero ellos son los encargados, como digamos, de esa parte logística que definitivamente pasa activa, yo creo que siempre durante el año por dicha, y ellos hacen de todo. Entonces, sí es una muy buena herramienta que tenemos desde la Escuela de Estadística y que ya tiene gran trayectoria, ya tiene muchísimos años de estar por ahí, entonces ya hay un importante bagaje, digamos, por decirlo así, de la experiencia en hacer encuestas. Continuaremos hablando de eso y de otras características una vez que el canal nos invite a hacerlo. Continuamos, amigas y amigos, conversando con la doctora Alvarado de las cosas maravillosas o importantes, tal vez maravillosas, lo podemos sustituir por importantes que hace la Escuela de Estadística y hasta donde yo recuerdo, don Fernando Ramírez es al que yo asocio con este centro antes de que fuera director de la escuela y antes de que fuera presidente del INEC. Pues él trabajaba básicamente en esas cosas, no sé si estuvo en el puro inicio, pero recuerdo sus inquietudes, su interés en estas cosas. Usted seguramente estaba en kindergarten cuando don Fernando empezó con eso, pero bueno, hay tal vez
doctor Alvarado, un tema que fue muy interesante el año pasado y creo que tiene que ver con su nación cartaginesa o no, que es que usted hizo un anexo a la encuesta que estoy seguro que Michigan no lo hace, pero que fue muy divertido para la gente y creo que usted lo disfrutó enormemente. Fue una semana intensa mediáticamente, pero sí, en realidad la idea, nosotros en la encuesta del consumidor tenemos 4 módulos que son optativos y entonces esos módulos, bueno, son móviles por decirlo así, los hacemos una vez al año. En el de agosto nos correspondía hacer el de asistencia a eventos masivos. Lo que pasa es que todavía veníamos saliendo de la pandemia, ¿verdad? Entonces, todo este tipo de actividades no había tenido tanto auge como ya ahorita se está retornando. Entonces, en realidad, yo con don Johnny Madrigal Pana, que ha sido el coordinador anterior de la encuesta, decidimos hacer un módulo justamente porque en ese momento campeonizó Cartago y había sido un hecho muy relevante, digamos, pasaron 82 años antes de que Cartago pudiera ser campeón otra vez. Entonces decidimos hacer ese módulo. El módulo tenía en realidad una parte en la que nos centrábamos en qué había percibido la gente sobre el gane de Cartago. Entonces, si se habían sentido felices, si habían escuchado el gane, sobre el gane, si esperaban que Cartago volviera a ser campeón, todo ese tipo de cosas. Y al final, una pregunta de control que teníamos era a qué equipo, digamos, apoyaba. Y esa fue la que reventó por todos los medios, porque hubo como un empate ahí entre Cartago y Heredia, entonces despertó algunos roces entre las aficiones, pero fue justamente así, en realidad nació de una forma muy orgánica y fue muy bonito porque en realidad nos dimos cuenta que fue un hecho que no nos equivocamos en medir, o sea, al final encontramos como que más del 90% de las personas había escuchado o se había enterado del gane de Cartago, entonces fue un evento deportivo que trascendió, digamos, la esfera deportiva del país, sino que ya llegó a ser como una noticia nacional. Entonces sí fue definitivamente una experiencia muy bonita. Y me parece que además eso muestra que, por cierto, no estoy diciendo que el deporte sea menos importante que las matemáticas. Yo cuando ingresé a la Universidad de Costa Rica teníamos una materia, en realidad 2 materias sin calificación, una de ellas era actividad deportiva, de manera que el deporte también es parte de la universidad. Y yo creo que ustedes lo captaron de manera importante y significativa. ¿Qué otros módulos han, incorporado que sean llamativos? Sí, tenemos varias cosas que de hecho no hemos terminado de analizar porque esta serie es ya bastante larga, ¿verdad? Empezamos desde el 2002 haciendo la encuesta de forma semestral y después pasamos a un formato trimestral. Pero tenemos el módulo sobre asistencia a eventos masivos que incluye la medición sobre la asistencia a la romería, que esto sí es algo que hemos, se ha medido en algunas ocasiones desde la Escuela de Estadística y las aproximaciones siempre son como cerca de 800,000 personas, ¿verdad? Que han sido debatidas por también el público y la parte católica. También tenemos información sobre el acceso a servicios financieros de las personas, entonces préstamos, tarjetas de crédito, todo este tipo de cómo pagan, cómo realizan sus pagos, por ejemplo. Y un paso importante que habíamos notado era que durante la época de la pandemia, que yo creo que, no fue descubrir el agua tibia, mucha gente transicionó al pago por Simpe Móvil, que antes no era como tan usado, y eso permitió esa transición bastante importante a esta nueva tecnología. Entonces tenemos como todavía información ahí que tenemos que sacarle provecho, pero eso son como las cosas en las que andamos.
Sí, Simpemóvil, yo tuve algo que ver con el Banco Central, que es donde existe Simpe y Simpemóvil, y me pareció muy importante y obviamente en la pandemia se volvió importantísimo, y ahora hay una serie de comercios post pandemia, aunque en realidad no es cierto que es post pandemia. Yo sigo usando el cubrebocas cada vez que puedo, pero lo significativo es que, por ejemplo, en la feria, todos o casi todos los vendedores tienen el numerito de... Sí, yo he visto el Simpemóvil en todo lado ahora, si tiene usted razón, en la feria ahora uno va y tienen el pago por Simpemóvil, o la gente incluso que vende, que tiene puestitos en la calle, también tiene Simpemóvil. Entonces sí ha sido una tecnología que definitivamente ya incursionó, y yo creo que vino para quedarse, porque es bastante sencilla de usar y es pues muy conveniente también. Continuamos, doctora, para el próximo y último segmento de la entrevista. Regresamos. Continuamos, amigas y amigos, con la doctora Alvarado y la encuesta de percepción de los hogares en la tradición de su otra alma mater, Michigan. Y tal vez, si le parece, nos presenta algunas de los puntos centrales de la percepción reciente de los hogares. Con mucho gusto. Sí, el último informe, bueno, el último trabajo de campo lo realizamos en febrero, durante los primeros 22 días de febrero. Y bueno, tuvimos resultados bastante interesantes porque ya llevamos 6 meses en los que el índice de confianza del consumidor, que es la medida que nosotros calculamos como de forma central, ha incrementado significativamente. Entonces, es una escala de 0 a 100, digamos como una nota, una calificación de 0 a 100, y ahorita nos estamos situando en 47.8 puntos. Y eso fue un aumento de 3.8 puntos desde noviembre, que fue que realizamos la última medición. Entonces, llevamos 6 meses de crecimiento continuo. En noviembre esperábamos, me preguntaban varios periodistas, bueno, ¿vamos a seguir creciendo? ¿Qué va a pasar? ¿Será Navidad lo que nos está provocando esa mejor percepción de la economía? Pero vemos que es un proceso que en realidad está siendo sostenido, al menos durante estos 6 meses. Habrá que ver en mayo ahora si ese crecimiento continúa o si más bien empieza a estabilizarse. Eso fue uno de los resultados más importantes que observamos. Otra cosa que a mí me ha llamado mucho la atención es que nosotros siempre desagregamos el índice por, digamos, algunas otras variables, y una de las que usamos es el sexo de la persona entrevistada. Y normalmente los hombres ligeramente han tenido una mejor confianza, por decirlo así, que las mujeres. Pero ha sido muy ligera. La diferencia históricamente ha sido bastante próxima, digamos, un índice al otro. Sin embargo, desde el año pasado, desde mayo del año pasado, hemos empezado a notar que se ha empezado a abrir una brecha cada vez más grande, que llegó este mes de febrero a 9 puntos, digamos, en el índice. Entonces, históricamente, desde que se empezaron las mediciones, ha sido la brecha más grande que hemos tenido entre hombres y mujeres. Entonces, eso es un resultado que a mí personalmente me llama mucho la atención, de por qué puede estar dándose, ¿verdad? Que está la confianza de las mujeres más estancada que la de los hombres, que está subiendo. Y otro resultado que creo que ha sido muy interesante es que nosotros también siempre hemos preguntado sobre cómo considera que el ejecutivo
está realizando su trabajo en materia económica. Entonces, en lo que es pobreza, reducción de la inflación, control de la inflación, perdón, y desempleo. Entonces, siempre les preguntamos a las personas eso, y lo que habíamos observado el año pasado, cuando inició el gobierno de Rodrigo Chávez, era que por primera vez en muchísimos años teníamos más percepciones positivas que negativas, y era mucho. Teníamos una diferencia como de 11 puntos porcentuales entre las personas que decían que se estaba realizando un buen trabajo contra las personas que decían que se estaba realizando un mal trabajo. Entonces era una diferencia bastante amplia. Esa diferencia en agosto empezó a cerrar, en noviembre empezó a cerrar, y ya en febrero lo que encontramos fue que básicamente están empatados. Entonces ahorita no hay esa percepción, digamos, inicial que se tenía del gobierno, sino que están empatados el porcentaje de personas que dice que el gobierno está realizando un buen trabajo en materia económica, que el grupo que dice que más bien están realizando un trabajo malo, y están cerca del 30% cada uno. Hay una, ya que sale ese tema, doctora, en alguna ocasión había la conjetura, periodística o no, de que la confianza estaba bastante asociada con ese otro tema de la percepción del gobierno. No sé si en Estados Unidos eso se da también, y más ahora que viene regresando de París, si había alguna secuencia de eso en otros de los países que hacen encuestas. Bueno, justamente una de las cosas que ellos hacen es observar las diferencias en la confianza dependiendo de por quién la persona votó. No necesariamente si concentrándose en el gobierno en sí, sino más bien bueno, particularmente ellos que tienen un sistema político bastante dividido en dos polos, digamos, muy extremos. La confianza la miden de esa forma. Entonces, en ese momento yo vi una oportunidad de mejora metodológica, y conversando con Richard Curtin, que es fue uno de los, bueno, ahora es profesor emérito, pero que estuvo a cargo de esa encuesta mucho tiempo, conversamos sobre la importancia de tener una pregunta que recolectara esa información en la encuesta. Entonces, desde noviembre del año anterior, hemos empezado a preguntar sobre por quién ha votado, pero lastimosamente no hemos tenido tiempo para entrar a procesar todos esos datos. Como le digo, son 22 años de encuestas, entonces 20 años de encuestas, entonces es mucha información, pero ya definitivamente la tenemos, y esperamos poder seguirla midiendo y ver la influencia, digamos, de ese apoyo de por quién votó, por quién no votó, en la confianza, ¿verdad? Entonces, si realmente las personas que están percibiendo una mejor confianza, puede ser porque apoyaron al político que ahorita está en el poder, o si más bien eso se llega a disipar en algún momento del tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, es una investigación que tenemos definitivamente pendiente, pero que ya estamos empezando a recolectar los datos para poder hacerlo. Imagino que ustedes lo hacen telefónico, y además no sé si todavía usan que estoy seguro que empezaron por el teléfono físico, bueno, quiero decir fijo, y me imagino que no sé cómo interactúa eso ahora. Sí, inicialmente la encuesta definitivamente se hacía a jefes y jefas de hogar por medio de telefonía fija. Sin embargo, bueno, dado que en el país hemos visto una transición bastante importante de telefonía fija a telefonía celular, y ya la cobertura de telefonía fija no es lo que era antes, quien estaba encargado en ese momento de la encuesta, que era don Johnny Madrigal, hizo la transición a una encuesta de telefonía móvil, de forma que se cubra más a la población que con la telefonía fija, ¿verdad? Que ahorita está la cobertura es bastante mala. Y sí se hizo, o sea, en el momento en el que se cambió,
se corrieron 2 encuestas paralelas, digamos, para ver cuál iba a ser ese efecto, y encontramos que el índice pues mantiene todas sus propiedades bastante bien. Nosotros haremos, doctora, la transición a el siguiente programa que tenga el canal previsto, y le agradecemos la visita a 15 UCR y esperamos poderla invitar en otra ocasión para ver cómo cómo evolucionan las opiniones. Cuídese mucho. Muchísimas gracias. Thank you.